Hay algo que hay que resaltar aquí en Barranca, es la labor que ha venido haciendo y han venido desarrollando el maestro Carlos Vázquez, Silvio Daza, Carlos Robles, Mauricio Gómez. Son tipos de personalidades, ¿no?, que desde los años 78, 79, 80 hemos venido trabajando la danza en Barranca Bermeja. Carlos, por lo que Carlos se desarrollaba como el director de las danzas folclóricas de la Casa de la Cultura, mi persona con Silvio teníamos el grupo Lumbalú, Mauricio Nueva Imagen, los otros compañeros tenían también sus corporaciones culturales. De ahí se venía desarrollando una labor de danzas folclóricas, de investigación, porque es que nosotros aquí en Barranca traíamos al maestro de Barranquilla, Carlos Franco, a que nos dictara talleres y todo eso, y el ministerio, o no el Ministerio de Cultura en esa época, sino que era Colcultura, ¿no? Entonces, en esa época habíamos únicamente 4 o 5 grupos de Barranca, de danza folclórica. Y entonces de ahí empezaron a desarrollarse lo que fueron las danzas de las pilanderas, las danzas, en esa época yo trabajaba mucho y trabajé mucho lo que fueron las danzas folclóricas del Chocó. La vida cultural en la ciudad se había colocado en los colegios de la ciudad. Los colegios de la ciudad tenían detrás de todo este tema de los centros literarios, de los círculos y espectáculos de lectura, los grupos teatrales, el grupo de danza de las escuelas y de los colegios, y de estos personajes que habían aparecido tan importantes, Mauricio Gómez, Carlos Robles, que ya aparecían. Entonces, pues claro, ellos construyen la vida cultural de la ciudad. Dentro de la historia, aparece en el año de 1982 y principio del 83, quien te habla, Silvio Daza, que viene de la escuela de la UPTC, monta un primer grupo de danza como elementos de la educación artística. Es decir, era el profesor de arte, y que lo que podía yo desarrollar en las aulas del Colegio San José, te estoy hablando de 1983, 83 y 84, era la formación en danza y en música. Cuando hablo de música me refiero a los grupos de la tambora, de la gaita, del alegre, del llamador, del guache, y a nivel de la danza, lo que yo manejaba en las danzas negras. Se convierte esto como los contenidos teóricos de la enseñanza de la educación artística del Colegio San José. Por primera vez en Barranca se construye en el Colegio San José el primer foro y seminario nacional sobre la danza en el aula de clase. Para eso se trajeron en el primer foro al director de danzas de la UIS, Nicolás Colacho Maestre, que es otro de los elementos que nos une en la historia de Barranca Bermeja y la cuestión de la danza y la música. Está Carlos Caballero, el director en esa época del grupo de danza de la Universidad del Atlántico, y Norma de Celis, una chocuana, no había encontrado un espacio para desarrollar lo que sabía hacer. Era la esposa del médico Celis, hasta ahí era ella. Norma de Celis era una ama de casa. Al conocerla, se permite este primer espacio en el Colegio San José para que ellos muestren lo que hacen cada uno en sus regiones. Desde aquí se invitan a mis grandes amigos, a Rafael Picciotti, a Hugo Benavides, a Emel Aguilar y una serie de personas, y ven en esto algo maravilloso, es decir, personas que vienen a contar lo que hacen.
ingreso a Barranca Bermeja, el estado del arte eran grupos de danza, específicamente, coordinados por profesor Rafael Martínez Picciotti, mi gran hermano y gran amigo, al cual le agradezco mucho. Él me abre los espacios, porque ya él venía con, bueno, tenía un acumulado barranqueño, él venía haciendo todo un trabajo. Sirvió a ser un desconocido que llegaba de la universidad y que vengo a Barranca Bermeja por el amor de mi esposa, una barranqueña, bailarina también de la época, nos conocimos fue bailando en la universidad. Y Hugo Benavides también era uno de los baluartes fundamentales en la danza. Carlos Robles también era en ese momento. Y en la música, recuerdo yo tanto que en la música eran las músicas, bueno, como siempre se han manifestado las orquestas, pero a nivel de gaita, yo no recuerdo en mis archivos de que existieran grupos musicales de gaita. Eran los grupos de tambores que acompañaban, más que todo, más que de tambores, eran más el acompañamiento a partir de casetes y música. Yo por lo menos yo pertenecí al ballet de Elías Zapata, yo pertenecí al ballet de Colombia, yo estuve con el grupo de Jaime Orozco, yo estuve con Colombia Negra, yo estuve con casi alrededor de unos 6 grupos de danza folclórica, y de ahí es donde viene todo. Yo de Bogotá yo me venía y llegaba y le dejaba la enseñanza a los pelados, me venía un viernes, me regresaba un domingo para Bogotá, porque yo trabajaba también allá en clubes y todo esto. Y entonces de ahí yo dejaba los montajes hechos y me regresaba a mi labor. El acompañamiento de las danzas estaban enmarcadas específicamente en los componentes de formación que ellos tuvieron, de la escuela del ballet Sonia Osorio, de Elías Zapata, Olivella, etcétera, etcétera. Entonces las danzas que se manejaban en la época eran danzas de estas dos grandes, ¿qué? De estas dos grandes escuelas. Termina los eventos de formación, de espectáculo, etcétera, etcétera, ese año. Y al año siguiente, con Rafael Martínez Picciotti, Emel Aguilar, nos reunimos para consolidar el grupo de danza de la Casa de la Cultura. Y ahí salió mucha gente famosa, mucha gente famosa. Entonces, cuando nosotros vamos para la Casa de la Cultura, montamos el grupo y nos hemos llevado a Norma de Celis. Entonces nos dividimos el trabajo, el profesor de Pacífica, Norma de Celis, el profesor de Andino, Rafael Martínez Picciotti, y el profesor del Caribe era mi persona. ¿Y qué era lo que hacíamos? Mirábamos una danza, la transcribíamos, la escribíamos, aprendíamos las rutinas, conocíamos las formas y cuando se interpretaba conocíamos portadores y las anotábamos y las trasladábamos a los grupos de proyección que después se llamaban los grupos de escuela. Pero llegó un momento en que sentíamos que nuestra independencia había sido sumada por la institucionalidad. Entonces ya nosotros no podíamos, tomar decisiones, sino que teníamos que consultarle a quién. Y eso como que no encuadraba en ninguno, al menos en Picciotti y quien les habla. Entonces, lo que hemos hecho realmente, la trascendencia de este personaje que es Carlos Vázquez, es contarle al mundo lo que tan cotidianamente se hacía y colocar en un escenario artístico para aquel tiempo, estamos hablando de 1900, como te decía, 1985, 86, 88, 90, y colocamos estos elementos en un escenario y empezamos a hacer referentes de país y de lugar. Entonces aparecen los bailes cantados, aparece la caracola, aparece la danza del ponche, aparecen unas tradiciones que son muy nuestras y que estaban en los barrios cotidianos. Es decir, ya no solamente era el baile, sino que comenzamos a meter elementos escénicos con Carlos. Esto va y viene, comienzan unos malestares nosotros al interior de la Casa de la Cultura.
ya nos sentíamos como encerrados. Entonces Rafael Martínez Picciotti, Emel Aguilar y Silvio Daza se retiran de la Casa de la Cultura. Carlos y Norma de Celis continúan en el proceso de ¿qué? De formación. Y nosotros nos dedicamos a averiguar. Hacemos danzas tradicionales, pero nos dedicamos a averiguar. La condición era que nada de lo que se montara en esos grupos era gratuito. Había que averiguar, saber dónde correspondían los ritmos, los vestuarios, la ropa, cómo era. Entonces nuestro primer referente fue la maestra Delia Zapata. Estuvimos hablando y averiguando con ella, viajamos mucho para averiguar cómo era. Después hacemos la primera investigación de campo y el primer trabajo de campo, que son las caracolas. Estamos hablando de 1900, ¿qué? 84, 85, tal vez 86, que es el primer festival de danzas de Cafaba, y este grupo gana con las caracolas. Nosotros ganamos con las caracolas y las danzas del ponche, que era un trabajo, y fue un trabajo de comunidad. Me voy y monto mi grupo Lumbalú, el grupo de música, me llevo a los músicos. Rafael Picciotti monta su grupo de danza Herencia Viva en el barrio Primero de Mayo. Y entonces, con Picciotti, Herencia y Canto de Lumbalú, era el grupo musical, fusionamos el Herencia Viva y Canto de Lumbalú, música y danza. Y nos sentábamos a planificar los dos, lo musical y lo dancístico. No se llamaba Lumbalú, sino que se llamaba el grupo Yariguíes, que ese fue un grupo que formó Jairo Vargas con ENA, y me buscaron a mí que viniera aquí al Chicó para montar ese grupo mío, que fue el primer grupo de danza folclórica que hubo en Barranca Bermeja, aquí en el nororiente mío, se hizo aquí, en el barrio del Chicó. Y de ahí se fundó el grupo Yuma, de ahí salió el grupo Lumbalú, de ahí salieron infinidades de grupos. Pero aquí fusionábamos las dos cosas. Comenzamos a crear elementos y comenzamos a montar los primeros espectáculos con gente del 1 de Mayo, con gente del Arenal. Es decir, nuestro grupo, habían 2 blanquitos de tez, pero casi todos eran negros. Entonces nosotros comenzamos a formar escuelas de percusión y comenzaron a aparecer las primeras gaitas en Barranca Bermeja. Se hizo con el grupo Lumbalú. Y comenzamos a crear gaitas y comenzamos a crear semilleros. Y aparecieron grandes, formamos bailarines y músicos. Y formamos bailarines músicos, es decir, que eran completos. El grupo Proyección Folclórica de la Casa de la Cultura de Barranca Bermeja. Este grupo era un grupo de jóvenes que trabaja en la Casa de la Cultura. Entonces yo me quedo en la Casa de la Cultura con el grupo y Silvio se va con su proyecto de danzas afro para el CDB. Entonces allá funda Lumbalú y aquí se queda la Casa de la Cultura con nosotros, con el grupo Proyección Folclórica. En ese tiempo también estaba el maestro Hugo Benavides y estaba el maestro Mauricio Gómez. Luego, con el tiempo, cada uno de nosotros, no sé si, pero con el tiempo cada uno de nosotros se fue ¿qué? Posesionando. Silvio Daza llega hasta el año 1995, fue mi última aparición en los grupos de música y danza. Me dediqué, fue a escribir a todo este fenómeno musical del río. Hay que resaltar las fiestas del petróleo, que en aquel tiempo eran las fiestas de los barrios, las comparsas, que era una razón no del dinero, era la construcción de comunidad, ¿cierto? La que funcionaba allí primero que todo, las reinas populares, el sentimiento del pueblo, de la comunidad, de lo comunitario. La danza de los negritos, que fue una de las danzas que sacaron en una de las fiestas del petróleo aquí, nadie la conoce. Nadie la conoce ni sabe quién montó eso aquí. Entonces, es por lo menos el jalaíto se ha perdido aquí en Barranca también. Y resulta de que están montando el jalaíto con vainas que no son, con ritmos que no son. Porque es que el jalaíto la música del jalaíto le están colocando el mico ojo pelú. Ojón pelú, no es. El ritmo del jalaíto es un ritmo de Aníbal Velázquez. Es un disco, hermano, muy sabroso. Es más, eso lleva versos
lleva unos canastos llenos de fruta, de flores y todo eso en la cabeza, y es un ritmo de descendencia cubana. Eso lo montó un señor Mañe Martínez. Barranca Bermeja es un lugar que sí tiene cosas, eso también hay que dejarlo claro. Sí tiene cosas, pero tiene cosas a partir de sus fiestas y de sus fechas tradicionales y religiosas, ¿cierto? Entonces es la vida misma de la ciudad que hace que la cultura aparezca, se visibilice. La danza necesita es de desarrollo, la danza no necesita es de destrucción ni nada de esto. La danza lo que nos hace es sentir alegres, contentos, mano, de un pueblo tan rico, de un pueblo como es Barranca Bermeja, mano, que es el único pueblo que tiene y reúne alrededor de unos 60, 70 grupos de danza de niños. Pero tú no encuentras un grupo en este momento trabajando con la disciplina con la que se trabajó hace 10 años. No la hay. No la hay. Ninguno, ni tampoco ninguno ha aportado una nueva danza, una nueva averiguación, una nueva apuesta a lo que ya se tiene hecho, averiguado. Entonces todavía nuestros referentes siguen siendo Hugo Benavides, Rafael Martínez Picciotti, Carlos Robles, Carlos Vázquez, Silvio Doria, Silvio Daza Rosales, ¿sí? Norma, que son los referentes históricos que tiene esta ciudad. Y a prepararse, mijo, a estudiar, hermano, pero para bien. Para enseñar los valores buenos que está enseñando la Universidad de La Paz, mijo, pero que salgan a preparar y a enseñar a las nuevas generaciones, mijo, pero para bien. En los años 70, después de que el Diego tiene la transición y se convierte en un colegio laico a cargo del Estado de uno de los hermanos lasallistas, surge un grupo de teatro que funciona en el Diego y utiliza estudiantes del Diego Hernández. Ese grupo lo dirigía Hugo Naranjo en 1971. Empieza a montar una obra de Barranca, me acuerdo hasta del nombre, gente como nosotros se llamaba. En el grupo estaba Jairo Camargo, Hernán Santiago Palomino, estaba José Manuel Aguas, otro muchacho, Carlos Yaco. Ellos montaron unas 2 obras de teatro que lógicamente las presentaron al colegio y las presentaban a veces en funciones que contrataban los clubes de la época. A partir del año 81 empieza la historia aquí en Barranca. Fue cuando me encontré con el señor Walter Hernández. Él era uno de los que venía con el teatro que traía Santiago Palomino. Era un grupo que pertenecía a la US. Sin embargo, nosotros ese año 81 conformamos un grupo con él, con una chica que era del Senadero del Control, no me acuerdo el nombre en este momento, y otro muchacho. Entre los 3 formamos el grupo de teatro El Mechón, que pertenecía a la Unión Sindical Obrera. Por allá en los 80, que salía del bachillerato de 15 años ya. Entonces llegué al colegio Instituto Antonio Nariño. Me encontré con una señora que aportó mucho, que era Carmen Luisa de González, que ella llega y crea los centros literarios. Después del año 82, que empezamos a conformar, vino Pablo Bernal, que era en artes plásticas,
que duró conmigo aproximadamente 10 años, 12 años. Vino el Gloria también, pero eran trabajadores de la empresa. Entonces ellos fueron los que metieron la ficha duro en eso. Después vino, ya Walter se retira y pasa gente nueva. Aquí es un sinnúmero porque ya en el año 85 ya empezamos a trabajar en la sede de teatro, que era la aquí Barrio Galán. Fue cuando ya compré una casa para eso, porque no teníamos dónde ensayar. Entonces vivíamos prestando sitios, garajes de las casas. Desde los 8 años yo me dediqué a conocer gente, a ver todos los procesos culturales y todos los procesos de personajes sociales de Barranca Bermeja, como Chipilín Tres Pelos, Juana Peinate y todo eso yo allá embetido en mi baño, abriendo el chorro, comenzaba a crear ese tipo de personajes y comenzaba a crear mis historias allá llorando, terminaba llorando y decía, pero ¿por qué voy a hacer eso? Si eso es una historia que me estoy inventando. Como director aquí en Barranca fue Sopa de Piedras, de Enrique Buenaventura. Esa obra era una obra de títeres y la pasamos a teatro. Entonces trabajábamos 3. Trabajaba la chica del control, Walter y mi persona, trabajábamos los 3. Ya después se nos unió otros personajes y bueno, sigue saliendo más artistas y más artistas, hasta que en el año 81, a finales del año 81, entré a Ecopetrol, porque fue que ya se hizo el proceso, porque al principio fue temporal, ¿no? Entonces, ya formó el grupo de teatro en Ecopetrol y se llamó TDP. Por eso decía, TDP era Teatro Distrito de Producción. Cuando se llamaba era eso. Allí recibo pues el apoyo y el teatro lo hacíamos aquí, en Barranca, ensayábamos en la USO. ¿Sí? Ya vino trabajadores de la empresa y vino gente, estudiantes de colegios, y entró Raimundo y todo el mundo y se agrandó el grupo. Y yo me dedico a llevar el arte. Salgo de Barranca Bermeja y me voy para el centro y comienzo allá a crear un espacio con los chicos del centro, trabajando la lúdica tradicional como elemento de la danza, trabajando los títeres como un elemento de recreación, pero también de formación hacia el chico, y nos encontramos con la tradición oral, el cuento, la leyenda, el mito, llevándole a los niños a la responsabilidad de defender, amar y cuidar sus tradiciones. Durante los años del 71 al 73, Hugo montó una de las obras más interesantes que ha hecho la ciudad, que se llama Las Petroleras. Y esa obra se llevó a Puerto Wilches, se llevó a Bucaramanga, todo bajo la dirección de Hugo. El texto fue una producción colectiva de todos los estudiantes, de todos los que eran miembros del grupo. Por allá en los 60, 50 y algo, aparece Santiago Camargo, aparece este loco Hernán Santiago Palomino, Heriberto Acevedo, y aparece un grupo de muchachos, pero también se van de la ciudad y el teatro vuelve y cae. El Moir crea un grupo de teatro llamado el TEP, Teatro Experimental de Barranca Bermeja, pero también cae y queda huérfano del teatro. Yo estuve en un taller del actor, estudió una técnica o una metodología que se llama pedagogía teatral. Por primera vez, aquí no se veía.
Y esa pedagogía teatral se trata de eso, pues de saber qué es el arte del teatro y formar personas, porque el teatro forma, el teatro sana, el teatro es una de las mejores acciones humanas, como dice Freud. El teatro, si la gente lo tomara como en esa conciencia desde el niño, tendríamos unos seres humanos diferentes. En la Escuela de Arte de las Tablas es el resultado final. Primero nace Quinconcito Recreación, que era mi nombre de payaso, que comencé, lo primero que hice como empresa fue la recreación, el payaso y formar muchachos para eso. Después aparece Cultura y Petróleo, que en todo este cuento de que Barranca, las muertes, todo el problema social que se estaba, todo el conflicto armado, entonces pensamos en, hey, hay que decirle al mundo que Barranca también es cultura, no solamente petróleo y no solamente sangre, entonces lo llamamos Cultura y Petróleo, donde creamos algunos elementos, algunas obras, y después ya creándonos como una escuela, ya buscando un resultado final de todo este pensamiento, le dimos el nombre de Escuela de Arte Las Tablas, porque pienso que más de espectáculo soy un formador, soy una persona que he pensado que mi trabajo es enamorar a los muchachos en el teatro, y de ahí ellos buscarán su espacio de vida. Algunos se van para la universidad a fortalecer, otros crean su espacio, y es un orgullo. El teatro reúne todas las artes, ¿sí? La música, la danza, el canto, la plástica, todas las artes las reúne el teatro. Y si todos los consejos están en todas las artes, es como ir proponiendo eso, que en estos 8 años se vaya trabajando, que bueno, ojalá sea antes, pero que llegue el momento de que se pueda lograr tener un teatro municipal o un teatro con buenas condiciones, donde todo eso se pueda reunir, tener una escuela, traer las escuelas de formación en todas las áreas. Entonces el teatro en Barranca Bermeja, en este momento tú me preguntas la evolución del teatro y yo digo que es muy buena, porque los grupos se establecieron en la ciudad, no se fueron, se establecieron. Aparece Napoleón con el Laboratorio Escénico del Nororiente, aparece Guido con el Centro Cultural, aparece, y estos muchachos, Rafa crea su grupo, este muchacho Elkin en el centro también crea su espacio, y ahora con el trabajo de formación artística hay algunos colegios que vienen generando. El Festival de Teatro Barranca Tierra Chapapote nos lleva a eso, a construir la historia, porque sabemos que los chicos son los que nos van a relevar. Barranca muy bonito, bien organizado, pero socialmente también atrasado, educativamente también. La educación hay que darle un vuelco, hay que meterle arte a los colegios, mucho arte, hay que meterle mucho deporte, hay que meterle mucho entretenimiento sano, mucho entretenimiento no de lata ni de botella, sino buscar un entretenimiento más sano, más lúdico, más recreativo. Eso nos llevó a entender que nuestra ciudad necesitaba un proceso. Primero lo hicimos desde el payaso. El payaso tenía que cambiar, ese payaso perverso, ese payaso maldado del circo, ese payaso que le está la tentación y salía y llegaba y le pegaba el grito y el niño que estaba cumpliendo años temblaba y todos los adultos se reían. Sabrá cuántos niños nos afectaron en ese espacio. Nosotros decidimos que no íbamos a hacer ese payaso. El payaso debe ser más formativo, más lúdico, más cercano al niño. Con mis payasos muchas veces nos pintábamos la cara delante del niño, para que el niño entendiera que éramos un ser humano que venía a divertirle su espacio. Barranca Bermeja
siempre Lo vengo, que siente, lo que piensa. he venido como en 4 ocasiones desde el año 1997 con un proyecto que tengo que es un teatro flotante por el río Magdalena, porque lo viví en Europa. Nosotros, después de que trabajamos en la tierra, le damos toda la gira a Europa, por todos esos países, nos íbamos por los ríos, nos fuimos por el Sena, por el Mississippi, por el Rin, por el Danubio. Y esa experiencia es muy linda y se puede hacer aquí en el Magdalena. Hay varios alcaldes que en aquella época les parecía el proyecto muy interesante, pero me decían no arriesgue su vida porque el conflicto es muy agudo, espérese en ese momento. Entonces estoy esperando ahora que pacten la paz, yo creo que ahora es el momento. Y ya he hablado con varios alcaldes, con el de Yondó, con el de Puerto Wilches, con el de Cantagallo, con el que no me he podido hablar. No, y si lo hace nos avisa porque es difícil de encontrar ese señor. Pero ya como que el ambiente es más propicio y voy a volverlo a intentar. Después nos encontramos con la cuentería. En Barranca la cuentería no se conocía. Llegó aquí a Luna del Ministerio de Cultura y armamos unas obras de cuenterías que llamó Juana Peinate, Chipilín Tres Pelos, cojo todos esos personajes que jugué desde niños y los llevo al cuento. Ese momento está el iberoamericano en todo su espacio, estamos hablando del 90, 92, y es donde he invitado a William Egea también a hacer cuentería. En las noches me siento aquí y me da un orgullo, porque hemos creado un sitio para encontrarnos los artistas. Es un espacio que una evolución. Ensayamos en la calle, nos tocaba que limpiar, barrer el excremento del perro para poder ensayar. A pleno sol nos tocaba que echarle agua al piso para no quemarnos, para no hacernos daño. Los vecinos nos echó más de una vez la policía. Hay una señora que en paz descanse, yo quedé como muy marcado con ella porque la señora se muere diciéndole a los nietos que yo era el diablo porque hacía sonar los tambores. Pero todo eso nos lleva a decir que la Escuela de Arte Las Tablas, el espacio de la Escuela de Arte Las Tablas, está hecho para que los artistas vengan, expresen y digan lo que sienten. Trabajo, así como el médico estudia, nosotros también estudiamos. Entonces, la industria cultural debe ser una necesidad para los artistas de Barranca.